Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Academia Hub, un vídeo de lengua, de análisis sintáctico, donde vamos a hablar de las oraciones subordinadas sustantivas. Vamos a ver en este vídeo qué se entiende por una oración subordinada sustantiva y las distintas clases de sustantivas que podemos encontrar. Hablamos de oración compuesta cuando existen dos o más verbos. Cada uno de estos verbos forma parte de una proposición, lógicamente junto con sus demás elementos. Pues bien, se dice que estamos ante una oración subordinada cuando en esa oración compuesta una de las proposiciones que integran la oración compuesta depende de la otra. Es decir, para tener sentido debe aparecer junto a otra proposición. Cuando las proposiciones por separado tienen pleno significado se dice que son coordinadas. Muy bien. Bien, pues en este caso a la proposición de la cual dependen se llama proposición principal y la proposición que depende de la principal se le llama subordinada. Además de esta dependencia, tenemos que tener en cuenta que esta proposición subordinada está desempeñando una función sintáctica respecto a esta proposición principal. Y esta función sintáctica que desempeña la proposición subordinada con respecto a la proposición principal son semejantes a las que desempeñan los sustantivos, los adjetivos y los adverbios. Pues bien, cuando la función sintáctica que desempeña esta subordinada es semejante a la que desempeñan los sustantivos, se dice que estamos ante una subordinada sustantiva. Cuando es semejante a la que desempeñan los adjetivos, se dice que estamos ante una subordinada adjetiva. Y cuando es la típica que puede desempeñar un adverbio, se dice que estamos ante una subordinada adverbial. En este vídeo nos vamos a centrar en las subordinadas sustantivas, las cuales pueden desempeñar las funciones típicas de un nombre, de un sustantivo o de un sintagma nominal, como puede ser la función de sujeto, la función de complemento directo, indirecto, complemento del nombre, etc. Vamos a verlo a continuación. Como hemos dicho, las oraciones subordinadas sustantivas son aquellas que desempeñan la misma función que un elemento nominal, o sea que un sustantivo, un sintagma nominal o un pronombre, y por tanto se puede sustituir por uno de ellos. Por ejemplo, ¿quieres que tomemos un helado? Aquí tenemos una oración interrogativa donde aparece el verbo quieres y el verbo tomemos. Por lo tanto estamos ante una oración compuesta porque tiene dos o más verbos. Vemos que el sujeto de la oración es tú quieres, es un sujeto elíptico, sujeto omitido. Y quieres que tomemos un helado, ese sintagma verbal, predicado verbal. Entonces vemos una proposición que incluye el verbo quieres y otra que tomemos un helado. Esta sería la proposición principal y esta la proposición subordinada. Pues bien, como hemos dicho que la oración subordinada sustantiva se puede sustituir por un sustantivo, esta oración se puede transformar en ¿quieres un helado? Sí, vemos que es perfectamente aceptable, por lo tanto estamos ante una sustantiva, le ponemos sustantiva. Además, hay un truco y es que la oración subordinada sustantiva se puede sustituir por el pronombre demostrativo neutro esto o eso. Podemos decir, ¿quieres eso? ¿Quieres esto? ¿Tú quieres eso? Vemos que sí se puede sustituir. Por lo tanto, es otra prueba más de que estamos entre la sustantiva. Vemos que esta proposición subordinada está introducida por el nexo que en este caso forma parte de la proposición subordinada y no está realizando ninguna función sintáctica dentro de ella. Luego veremos que no pasa lo mismo con todos los nexos, que hay algunos que sí desempeñan una función sintáctica dentro, que son los pronombres interrogativos, cuando este que lleva tilde, o el quién, o el cuándo, o el cuánto. Esos pronombres y adverbios interrogativos sí ejercen una función sintáctica dentro de la oración subordinada a la cual pertenecen. En este caso estamos ante una oración subordinada sustantiva de complemento directo. Tú quieres eso, tú lo quieres, podemos sustituirlo por el pronombre lo y lo acepta perfectamente, tú lo quieres. Vemos que cuando lo hemos sustituido por el nombre, por helado, un helado es el complemento directo. Un helado es querido por ti, por ejemplo, o tú lo quieres. Bien, esto es un pequeño ejemplo para que veamos qué es una subordinada sustantiva y cómo podemos identificarla, porque se puede sustituir esa subordinada por el demostrativo neutro eso o esto y vemos cómo está desempeñando una función sintáctica
en relación a la proposición principal de la cual depende. Hemos visto que este complemento directo, pero también las hay de sujeto, del suplemento, de indirecto, de complemento del nombre, del adjetivo, y es que las subordinadas se clasifican según la función sintáctica que realizan dentro de la oración en la cual se integran. Vamos a ver entonces las clases de oraciones subordinadas sustantivas y cómo distinguirlas. Una de las funciones más habituales que desempeñan estas subordinadas sustantivas es la de sujeto. Nos lo vamos a encontrar muy a menudo y son aquellas que aparecen desempeñando la función de sujeto con respecto al verbo principal de la oración. Por ejemplo, resulta evidente que no me quieres. Aquí tenemos esta oración donde tenemos dos verbos, el verbo resulta y el verbo quieres. Vemos que es una subordinada sustantiva porque podemos decir, por un lado, resulta evidente, proposición principal, que no me quieres, proposición subordinada sustantiva, porque resulta evidente eso. Eso resulta evidente. Que no me quieres resulta evidente. Por lo tanto, parece que estamos ante una función de sujeto. ¿Cómo podemos cerciorarnos? Pues bien, hemos dicho que se puede sustituir por el pronombre demostrativo neutro eso. Si esta subordinada de sujeto, además de por eso, lo sustituimos por esas cosas y el verbo cambia, es indicativo de que estamos ante una subordinada de sujeto. Si el verbo no cambia, estaríamos ante una subordinada sustantiva de complemento directo. Vamos a verlo. Resulta evidente eso. Resulta evidente esas cosas. No, resultan evidentes esas cosas. Vemos que sí obligaría al verbo a cambiar, por lo tanto estamos ante una función de sujeto. No ocurre lo mismo si decimos quiero que vengas. Aquí estamos ante una subordinada sustantiva porque podemos decir quiero eso. Pero si lo cambiamos por esas cosas, diremos quiero esas cosas. Vemos que el verbo, en este caso, no cambia, por lo que no estamos ante una subordinada sustantiva de sujeto, sino que estamos ante una de complemento directo. Proposición subordinada sustantiva de complemento directo. Lo quiero. Aquí sí, aquí es resulta evidente eso. Resultan evidentes esas cosas. Cuando en vez de decir eso, decimos esas cosas, el verbo cambia, por lo que estamos ante una subordinada sustantiva de sujeto. Estas subordinadas sustantivas de sujeto siempre van introducidas por el nexo que no desempeña ninguna función pero forma parte de la subordinada, excepto cuando son de infinitivo. Por ejemplo, me gusta escuchar la radio. Aquí vemos que tenemos dos verbos, el verbo gusta, del verbo gustar, y el verbo escuchar. Tenemos una proposición principal que incluye uno de los verbos y la subordinada escuchar la radio. Podemos decir me gusta eso, por lo tanto estamos ante una sustantiva. Vamos a ver qué función sintáctica desempeña. Vamos a ver si podemos aplicar este truco del eso y de esas cosas. Me gusta eso. Vale, vamos a ver si decimos ahora esas cosas, si cambia el verbo. Me gusta esas cosas. No, hay que decir me gustan esas cosas. Por lo tanto, estamos ante una sustantiva de sujeto que ya no va introducida por el nexo que, sino que van introducidas por el mismo verbo en infinitivo. O sea que una sustantiva subordinada de sujeto, subordinada sustantiva de sujeto la podemos encontrar con el nexo que o directamente con el infinitivo. Me gusta eso, me gustan esas cosas. Muy bien, pues estas son las pequeñas cosas que hay que tener en cuenta para identificar cuando estamos ante una sustantiva de sujeto. Vamos ahora con la siguiente función, con la función de complemento directo. Bien, pues esta es lo mismo, están desempeñando esa función sintáctica de complemento directo respecto a un verbo principal, a un verbo de la proposición principal, del cual dependen. Por ejemplo, creo que tú no me entiendes. Aquí tenemos en esta oración, tenemos dos verbos, el verbo creo y el verbo entiendes. Tenemos un nexo, que es el nexo que, por lo tanto tenemos dos proposiciones. Esta que incluye a este primer verbo y esta que incluye al nexo y al segundo verbo. Esta será la principal y esta la subordinada. En esta oración, creo que tú no me entiendes. ¿Quién cree? Es el sujeto omitido o elíptico yo. Yo creo que tú no me entiendes. Yo creo eso. Vemos que sí se puede sustituir por el pronombre demostrativo neutro eso, por lo tanto estamos ante una sustantiva. Proposición subordinada sustantiva. ¿Con qué función? Pues vamos a ver una serie de pistas para identificar cuando estamos ante una función de complemento directo. ¿Se puede sustituir por el pronombre neutro lo? Sí, vemos que sí. Podemos decir yo lo creo. Podemos pasarla incluso a pasiva.
Que tú no me entiendas es creído por mí, aunque no tenga mucho sentido, pero vemos que como fórmula sí se puede pasar de activa a pasiva. Pues yo lo creo. Vamos a probar con el eso y esas cosas. Yo creo eso. Perfecto. Yo creo esas cosas. Vemos como el verbo no cambia. Por lo tanto, sabemos que no podría ser una subordinada sustantiva de sujeto, aunque hemos identificado el sujeto anteriormente. Pero esto nos está dando más pistas para ir descartando posibilidades. Por lo tanto, podemos afirmar que estamos ante una subordinada sustantiva de complemento directo. En este caso introducida por el nexo que. Pero ojo, que también se puede presentar en un estilo, lo que se denomina estilo directo. Y en ese caso no aparece el nexo, y estaríamos ante una subordinada sustantiva igualmente de complemento directo. Por ejemplo, el médico nos dijo, habéis tenido suerte. Aquí vemos esta oración en la cual tenemos dos verbos también, el verbo dijo y el verbo habéis tenido, una forma compuesta, y vemos que no aparece ningún nexo, no está el qué. Sin embargo, a que podríamos decir el médico nos dijo que habíamos tenido suerte. Eso se llama estilo indirecto y esto que tenemos delante se llama estilo directo. El médico nos dijo, habéis tenido suerte. Pues en este caso estamos también ante una subordinada sustantiva de complemento directo en la cual no está presente el nexo que. Hay una unión de esta proposición subordinada a esta principal sin nexo. Aquí tenemos que el sujeto es el médico, sintagma nominal sujeto, nos dijo eso. El médico nos dijo esas cosas. Vemos como el verbo no cambia cuando ponemos esas cosas en vez de eso. El médico nos lo dijo. Habéis tenido suerte, nos fue dicho por el médico, pasando la pasiva. Vemos que sí se puede, por lo tanto estamos claramente ante una función de complemento directo. También puede aparecer, como nexo introductorio de la subordinada, la conjunción sí. Vamos a ver un ejemplo. No sabía si me habías escuchado. Aquí tenemos dos verbos, el verbo sabía, el verbo compuesto habías escuchado. Por lo tanto tenemos dos proposiciones, no sabía, proposición principal, y no sabía eso, no sabía si me habías escuchado. Proposición subordinada sustantiva. Vamos a ver ahora con qué función. El sujeto es yo, sujeto omitido nuevamente, yo no sabía si me habías escuchado, yo no sabía eso, yo no sabía esas cosas, por lo tanto ya no es sujeto, además que hemos dicho que el sujeto de la principal es yo, por lo tanto esta subordinada no está haciendo de sujeto de esta principal. La función que desempeña es la función de complemento directo, porque se puede sustituir por ejemplo por el lo, yo no lo sabía, yo no lo sabía, si me habías escuchado no era sabido por mí. No sabía esas cosas, no cambia el verbo, por lo tanto estamos ante un complemento directo. Y fijaos que va introducido por el nexo, por la conjunción sí. Por lo que hemos visto que puede ser el nexo que, puede aparecer sin nexo y puede aparecer con el nexo que sí. Pero además también pueden ir introducidas actuando como nexo por los pronombres o adverbios interrogativos. Vemos que esta del complemento directo es bastante completita. Vamos a ver el ejemplo. Averiguó dónde se encontraba el tesoro. Aquí tenemos esta oración que está compuesta porque aparecen más de un verbo. Aparece el verbo averiguar y el verbo encontraba. Vemos que el sujeto es el sujeto elíptico omitido él o ella. Él o ella, él averiguó dónde se encontraba el tesoro. Ella averiguó dónde se encontraba el tesoro. Vamos a ponerlo aquí, el sujeto omitido o elíptico. Averiguó sería la proposición principal y averiguó eso. Por lo tanto estamos ante una proposición subordinada sustantiva con función de complemento directo, porque se puede sustituir por el lo, por ejemplo, él lo averiguó. Donde se encontraba el tesoro fue averiguado por él. Se puede pasar a pasiva. Y vemos lo que hemos dicho antes, que aquí no aparece el nexo que, no aparece el nexo sí, no está en estilo directo, aparece un adverbio interrogativo. Este adverbio interrogativo está haciendo la función de nexo y además está desempeñando una función sintáctica dentro de esta proposición subordinada sustantiva, y es la función sintáctica de complemento circunstancial del lugar. Esto pasa tanto con los adverbios interrogativos como con los adjetivos cual, cuánto, o los pronombres qué y quién cuando llevan tilde, y también con otros adverbios como por ejemplo cuándo o cómo. En este caso hemos puesto este ejemplo de dónde, pero nos lo podemos encontrar con otros tipos de adverbios interrogativos. Tenemos que tener en cuenta que también desempeñan una función y hay que indicarla.
la de complemento circunstancial del lugar. Bien, pues vemos que el complemento directo es bastante completo. Hemos visto que el nexo puede ser el que puede ir en estilo directo y no llevar nexo, que el nexo puede ser el sí, o el nexo puede ser un adverbio interrogativo y siempre las subordinadas sustantivas de complemento directo. Y también nos podemos encontrar que no haya nexo y que aparezca el verbo de la subordinada en infinitivo, como pasaba en el caso de la subordinada del sujeto. Veíamos que el verbo en infinitivo podía aparecer directamente introduciendo la subordinada sin que apareciera ningún nexo. Pues esto también pasa en el complemento directo. Vamos a poner otro ejemplo. Buah, qué largo, ya nos hemos quedado sin pizarra por aquí abajo. Venga, un último ejemplo nos cabe. Quiero comprar su último disco. Pues bien, nuevamente tenemos un verbo, que es el verbo quiero, otro verbo, que es el verbo comprar, por lo que tenemos dos proposiciones. Quiero eso, quiero comprar su último disco. Subordinada, sustantiva, de complemento directo. ¿Por qué? Porque el sujeto es yo. Está omitido nuevamente. Yo quiero eso. Yo quiero esas cosas. Yo lo quiero. Comprar su último disco es querido por mí. Son todas las pistas que nos indican que estamos ante una función de complemento directo. Y vemos que aquí no hay nexo y, como pasaba en la función de sujeto, está introducida la subordinada por un infinitivo, el infinitivo comprar. Pues este es otro de los casos que nos podemos encontrar cuando analicemos oraciones. ¿De acuerdo? Bien, pues esto vamos a poner fin aquí a la primera parte de las oraciones subordinadas sustantivas. Hemos visto las funciones de sujeto y complemento directo, que son, yo diría, las más habituales y las que más hincapié vamos a hacer. Y en la segunda parte del vídeo que tenéis a continuación, vamos a ver las distintas funciones, las restantes funciones que nos podemos encontrar de una forma, vamos a intentar que un poco más breve, una forma un poco más rápida, para que podáis tener una idea general y podéis tener la base suficiente para resolver este tipo de oraciones. Hasta ahora.